Hola, a continuación te presento un breve resumen del curso de literatura, correspondiente a la primera semana de la Pre-San Marcos 2024-2. Los temas a tratar son: conceptos básicos, literatura universal, la Ilíada. Comencemos. 1. Los géneros literarios. Concepto. En el vasto mundo de la literatura, nos encontramos con diversas formas de expresión artística que se han desarrollado a lo largo de la historia. Para comprender mejor esta riqueza, es necesario familiarizarse con los géneros literarios, que son como cajas que nos ayudan a organizar y clasificar las obras literarias. Los géneros literarios, como su nombre lo indica, son categorías que nos permiten comprender y apreciar la variedad de la creación literaria. No surgieron de la nada. Grandes pensadores como Aristóteles y Horacio fueron pioneros en el estudio de estas formas de expresión. Sin embargo, el concepto de literatura tal como lo entendemos hoy en día, con su enfoque en la ficción y la verosimilitud, se desarrolló en la Edad Media. La literatura se distingue de otras disciplinas como la historia, aunque ambas se basan en relatos y hechos. La literatura se caracteriza por su capacidad de crear mundos ficticios que, sin embargo, nos resultan creíbles y nos conmueven. Clasificación. Dentro de los géneros literarios, encontramos tres grandes ramas: el género épico, el lírico y el dramático. Cada uno de ellos posee características únicas que enriquecen la experiencia literaria. El género épico, cuyo origen se encuentra en la tradición oral, se centra en la narración de historias y la descripción detallada de lugares, personajes y objetos. Su enfoque principal es el mundo exterior, a diferencia del género lírico, que se centra en la expresión del mundo interior del autor. Un ejemplo de la evolución del género épico lo encontramos en la transformación de los mitos griegos en epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero. Estos relatos, inicialmente transmitidos de forma oral, encontraron en la escritura un medio para perdurar y ser reinterpretados a través del tiempo. El género lírico, por otro lado, se caracteriza por su subjetividad. En él, el autor expresa abiertamente sus emociones y sentimientos, como lo vemos en la poesía de César Vallejo, cuyas obras reflejan su profundo dolor y melancolía. A diferencia del género épico, que busca narrar eventos del mundo exterior, el género lírico nos invita a conectar con la intimidad del autor. Finalmente, el género dramático se centra en la representación de acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. Su principal medio de expresión es el teatro, donde la interacción entre actores y público crea una experiencia única e irrepetible. Aunque las obras teatrales pueden ser leídas, su verdadero potencial se despliega en la representación, donde cada puesta en escena ofrece una nueva interpretación de la historia. 2. Las figuras literarias. Para lograr una mayor expresividad y crear efectos especiales en el lenguaje, los autores utilizan las figuras literarias. Estos recursos, que se emplean principalmente en la poesía pero también en la narrativa, permiten al escritor hechizar al lector y mantener su interés en la obra. Entre las figuras literarias más comunes encontramos la metáfora, que consiste en sustituir el significado de una palabra por otra basándose en una semejanza. Por ejemplo, en la frase "nuestras vidas son los ríos", se compara la vida con un río que fluye hacia un destino final. La anáfora. Otra figura literaria es la anáfora, que se basa en la repetición de una palabra o frase al inicio de versos u oraciones para intensificar el mensaje. A diferencia de una simple repetición, la anáfora tiene una intención estética y crea un efecto rítmico y emotivo. El epíteto. El epíteto es un adjetivo o frase que caracteriza de forma enfática a un sustantivo, como en el astuto Odiseo o Aquiles, el de los pies ligeros. El epíteto no solo describe, sino que realza el valor simbólico del adjetivo, creando una conexión especial con el personaje o elemento que describe. El hipérbatón. El hipérbatón consiste en alterar el orden lógico de una oración para lograr mayor expresividad y musicalidad. Al cambiar la posición de las palabras, se crea un ritmo particular que no se encuentra en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo,
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Suena más poético que las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La hipérbole. La hipérbole es una exageración que busca intensificar el significado de una idea o sentimiento. Frases como eras un hombre a una nariz pegado o por ti moriría 1000 veces utilizan la hipérbole para crear un impacto en el lector. El símil. Por último, el símil, a diferencia de la metáfora, establece una comparación explícita entre dos elementos utilizando palabras como o, semejante a. Por ejemplo, en Cambiabesos como las olas cambian sus espumas, se compara la acción de besar con el movimiento de las olas. 3. Literatura universal. Literatura griega. Características. La literatura griega, por su parte, ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de la literatura occidental. Es considerada originaria porque representa uno de los primeros registros literarios en Europa. Además, es formativa porque sentó las bases de muchos géneros literarios y estilos que se desarrollaron posteriormente. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos, impactando en la literatura romana y en toda la tradición literaria occidental. Homero, una figura clave en la literatura griega, es reconocido como el autor de dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Estas obras, ambientadas en la guerra de Troya, celebran la edad heroica y nos presentan personajes legendarios como Ulises, Aquiles y Héctor. Las epopeyas homéricas. Las epopeyas homéricas comparten características formales, como su estructura en 24 cantos, el uso del hexámetro dactílico como métrica, y la presencia constante del epíteto. 4. La Ilíada. La Ilíada, en particular, se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. El rapto de Helena por Paris desencadena la guerra entre griegos y troyanos. La ira de Aquiles, provocada por la afrenta de Agamenón, tiene un impacto profundo en el desarrollo del conflicto. La muerte de Patroclo a manos de Héctor impulsa a Aquiles a buscar venganza, pero al final, la compasión lo lleva a devolver el cuerpo de Héctor a su padre, el rey Príamo. La obra culmina con los funerales de Héctor, dejando una reflexión sobre la guerra, la mortalidad y la grandeza humana. La literatura, en todas sus formas y géneros, nos invita a explorar la complejidad de la experiencia humana, a reflexionar sobre nuestras emociones, y a comprender mejor el mundo que nos rodea. A través de las palabras, los autores construyen puentes que nos conectan con otras realidades y nos permiten vivir 1000 vidas en una sola. Este fue un breve resumen de la primera clase de literatura de la Pre San Marcos. Puedes descargar el mapa mental y la clase completa en la descripción del vídeo o en el primer comentario. Si te gustó el contenido, no olvides darle like para que podamos seguir compartiendo más resúmenes.